Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una historia que no solo habla de música, sino del tipo de amor que deja una huella eterna. A los 77 años, José María Napoleón, el poeta de la canción, decidió romper el silencio y confesar algo que guardó durante toda su vida, la existencia de una mujer que marcó su alma para siempre. Una historia de juventud, pasión y destino que, aunque comenzó hace más de medio siglo, sigue viva en cada nota de sus canciones. Hace décadas, antes de ser una leyenda, Napoleón era solo un joven con el corazón lleno de sueños y una guitarra que era su refugio. En una noche cualquiera de la ciudad, lo invitaron a una pequeña reunión. Nada parecía extraordinario hasta que ella apareció. No llevaba vestidos lujosos ni joyas costosas. Su presencia bastó para cambiarlo todo. Una sonrisa tímida, una mirada que se cruzó con la suya, y de pronto el tiempo se detuvo. Era como si ambos se hubieran estado buscando desde siempre, sin saberlo, mientras alguien tocaba la guitarra en un rincón. Comenzaron a hablar de música, de la vida, de los sueños. Napoleón descubrió en ella una comprensión rara, una conexión que iba más allá de las palabras. Parecía que ella podía leer entre líneas, entender lo que él sentía sin que tuviera que explicarlo. Era la primera vez que alguien lo escuchaba así, con tanta atención, con tanto alma. Esa conversación marcó el inicio de algo profundo. El joven Napoleón, con apenas 20 y tantos años y sin dinero en los bolsillos, encontró en esa mujer una razón nueva para seguir luchando. Al despedirse aquella noche, solo se dieron la mano, pero ese gesto simple se convirtió en un pacto silencioso, volver a encontrarse. Y así fue, los días siguientes fueron de búsqueda, de ansiedad, de esperanza. No había teléfonos ni redes sociales, solo la intuición y el deseo. Hasta que un día, el destino los volvió a cruzar. Desde entonces, la vida de Napoleón cambió para siempre. Ella se convirtió en su musa, en la inspiración que encendía su creatividad. Cada melodía que componía, cada verso que escribía, llevaba escondido su nombre. En medio de la pobreza, el amor se volvió su refugio y su fuerza. Gracias por ver este video y por acompañarme en este recorrido por una de las historias más humanas y sinceras de la música latina. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias que inspiran y conmueven. Porque tu apoyo es lo que me da fuerzas para seguir creando contenido como este. Volviendo a la historia, Napoleón comenzó a pasar noches enteras escribiendo canciones que nacían del corazón. Ella era su confidente, su espejo, su calma. A su lado, comprendió que el amor verdadero no necesita gritos ni promesas grandiosas. A veces basta con una mirada, una palabra o el simple silencio compartido. Eran jóvenes, pero sentían como si la vida entera los empujara a vivir intensamente cada segundo. Caminaban por las calles bajo las luces amarillas de la ciudad, hablando de sueños imposibles y riendo de sus miedos. Napoleón, que solía temerle a la soledad, descubrió que con ella el mundo tenía sentido. Aquellos años fueron de descubrimiento. En sus canciones comenzó a surgir una nueva voz, más poética, más madura. Muchos años después, al mirar atrás, él recordaría esa época como el verdadero inicio de su carrera, no por los premios ni los escenarios, sino porque fue el momento en que entendió que la música y el amor eran una sola cosa. Ella no era famosa, no era parte del espectáculo, pero estaba en cada verso, en cada acorde, era la razón detrás del artista. A veces la vida tiene esos encuentros que parecen obra del destino. Momentos donde todo encaja sin explicación. Para Napoleón, aquella mujer no fue solo un amor, fue el principio de su identidad como creador, como hombre, como ser humano. Y aunque el tiempo se encargó de separarlos, esa historia continuaría viva en cada nota que interpretó ante su público. Sin que nadie supiera que detrás de cada canción existía un rostro, un recuerdo,
un sentimiento imposible de borrar. Esa fue la noche en que todo cambió, la noche en que el poeta de la canción encontró no solo su voz, sino su razón de cantar. Con el paso de los días, aquel encuentro se transformó en un vínculo que crecía con cada mirada, con cada palabra. Napoleón sentía que la vida le había regalado un motivo para creer en algo más grande que la música. Ella era la melodía que no necesitaba ser escrita, la letra que se formaba sola en su corazón. Cada vez que se veían, el mundo parecía detenerse. En medio de las calles ruidosas o los cafés pequeños, se creaba un espacio donde solo existían ellos dos. Pero el amor verdadero siempre llega acompañado de desafíos. Napoleón era un joven humilde, con un futuro incierto y una vocación que muchos consideraban una locura. Sus padres apenas lograban sobrevivir y soñaban con verlo en un trabajo estable. En cambio, él insistía en vivir de su voz, aunque eso significara pasar hambre o dormir con la guitarra como única compañía. Ella, en cambio, provenía de un mundo distinto. Su familia veía aquel romance como una imprudencia. ¿Cómo vas a enamorarte de un cantante sin fama?, le decían. Pero ella no escuchaba. Lo veía en el escenario y sabía que había algo diferente, algo que los demás no comprendían, la pureza de un corazón que solo sabía amar y cantar. El tiempo pasaba, y con él llegaban los primeros éxitos. Napoleón comenzaba a hacerse un nombre, pero la distancia también crecía. Los viajes, los compromisos, las noches de ensayo, todo se interponía entre ellos. Aún así, mantenían viva la conexión, se escribían cartas, se buscaban en cada canción. En una de esas cartas, Napoleón le prometió que nunca dejaría de escribir para ella, aunque la vida los separara. Y cumplió su palabra. Había días de pura felicidad, caminatas largas bajo el sol, sueños compartidos de un futuro donde él triunfaría y ella estaría esperándolo entre bastidores. Pero también había discusiones, silencios prolongados, lágrimas contenidas. Napoleón era apasionado, impulsivo, y ella, orgullosa. Sin embargo, después de cada tormenta, llegaba la calma, y todo parecía empezar de nuevo. El amor se volvió su inspiración más poderosa, pero también su mayor vulnerabilidad. En los escenarios, el público aplaudía al artista sin saber que detrás de cada verso había una historia de sacrificio y añoranza. En privado, él luchaba con el miedo a perderla y con la presión de un mundo que exigía resultados. Los días en que no podía verla eran un tormento. Las cartas se convertían en su única forma de mantener viva la llama. Y en cada palabra escrita, dejaba un pedazo de su alma. Con el tiempo, la fama comenzó a llamar a su puerta. Las radios empezaron a tocar su música. Su nombre aparecía en los periódicos, y su rostro se hacía conocido. Pero mientras la carrera ascendía, el amor empezaba a tambalearse. Ella necesitaba estabilidad, y él, en medio de giras y compromisos, apenas tenía tiempo. Las ausencias se hicieron más largas, los silencios más pesados. Había amor, sí, pero también cansancio, incertidumbre y miedo. Una noche, después de un concierto, Napoleón se quedó solo en su habitación con la guitarra. Miró al techo y se dio cuenta de que algo se estaba rompiendo. Cantó en voz baja, no para el público, sino para ella, como si pudiera escucharle desde lejos. Aquella canción nunca se grabó. Era demasiado personal, demasiado dolorosa, pero fue en ese momento cuando comprendió que el amor, aunque se apague, nunca muere. Solo cambia de forma. Años después, en entrevistas, cuando le preguntaban por el origen de sus letras, él sonreía y decía, la inspiración viene del alma. Nadie imaginaba que cada palabra tenía un nombre, un rostro, un recuerdo. Ese amor fue su brújula, su fuego y también su herida. Sin él, quizás no habría sido el artista que todos admiraron. Porque en el fondo, toda su poesía, toda su música,
Era una carta abierta a aquella mujer que lo había amado cuando aún no era nadie. La historia de Napoleón nos recuerda que los grandes artistas no se forman solo con talento, sino con el peso de las emociones que los transforman. Su juventud fue una mezcla de lucha, pasión y pérdida, pero de todo eso, nació su arte, y aunque el tiempo lo separó de su musa, nunca dejó de cantarle, aunque el mundo no supiera a quién. Cada escenario, cada aplauso, era una conversación silenciosa con ella, una forma de decirle, sigo aquí, cantando para ti. La historia de José María Napoleón avanzaba entre la luz de los aplausos y la sombra de la distancia. El amor que lo había impulsado a convertirse en artista comenzaba a desgastarse ante las exigencias del destino. La fama llegaba con fuerza, pero también con un costo silencioso. Los escenarios pedían cada vez más de él, mientras el corazón le pedía quedarse. En esa contradicción vivía Napoleón, entre el hombre que amaba y el artista que debía ser. Ella esperaba, paciente, aunque en su interior crecía la duda. ¿Podría un amor sobrevivir a la distancia, a la incertidumbre, a los rumores que llegaban con la popularidad? Cada carta tardaba más en llegar, cada encuentro era más breve, cada adiós más doloroso. El tiempo, que al principio parecía cómplice, se volvió enemigo. Napoleón intentaba mantener la ilusión con promesas y canciones, pero sentía que algo se escapaba entre sus manos. En medio de su ascenso musical, comenzaron las primeras giras, los viajes interminables, las noches sin descanso, los periodistas querían entrevistarlo, las radios pedían sus temas, los productores exigían nuevos discos. El joven que un día soñó con ser escuchado, por fin lo lograba, pero ya no estaba seguro de qué precio estaba pagando. Ella, desde la distancia, seguía sus pasos en silencio. Lo escuchaba por la radio, leía su nombre en los periódicos y sonreía con orgullo, aunque en su interior el alma dolía. El amor seguía ahí, pero se había vuelto un amor lleno de nostalgia, un amor que sobrevivía más en la memoria que en la presencia. En una de sus últimas cartas, ella escribió, aunque la vida te lleve lejos, una parte de mí siempre irá contigo. Esa frase lo acompañaría toda la vida. Napoleón comenzó a escribir canciones más melancólicas, más íntimas, canciones que hablaban de ausencia, de amores imposibles, de despedidas. Nadie lo sabía, pero cada verso era una conversación con aquella mujer, cada melodía era una forma de no dejarla ir. En los escenarios, mientras el público aplaudía, él cerraba los ojos y la imaginaba entre la multitud, escuchándolo como en aquella primera noche. Pero incluso el amor más fuerte puede quebrarse ante la realidad. La familia de ella comenzó a presionar con más fuerza. Decían que él no era un hombre estable, que su vida estaba llena de incertidumbre, de escenarios, de viajes, que no podía ofrecerle un futuro seguro. Ella lloraba en silencio, dividida entre el corazón y el deber. Napoleón intentó resistir, pero el peso era demasiado. Los encuentros se hicieron más esporádicos, los silencios más prolongados, hasta que un día simplemente entendieron que no podían continuar. La despedida no tuvo dramatismo, no hubo promesas eternas ni grandes discursos, solo una mirada larga, una caricia, y un adiós que ambos sabían definitivo. Te amo, dijo él, sin voz, mientras la veía alejarse, pero no puedo retenerte. Esa fue la última vez que la vio. Después de su partida, Napoleón se volcó por completo en la música. En cada nota, en cada letra, intentaba llenar el vacío que había quedado. Sus canciones se volvieron más profundas, más humanas. La tristeza se convirtió en arte, el dolor en poesía. En los años siguientes, grabó temas que se volverían clásicos, y su nombre empezó a ser conocido como el poeta de la canción. El público veía al artista, pero pocos sospechaban que detrás de esa voz cálida y firme había un hombre que aún lloraba por dentro. En la soledad de su cuarto,
Napoleón seguía escribiendo para ella. Muchas de esas canciones jamás se publicaron, porque eran demasiado personales, demasiado íntimas. Eran su diario secreto, su refugio en las noches de insomnio. A veces, en entrevistas, cuando alguien le preguntaba por el amor, sonreía con nostalgia y respondía con evasivas. No hablaba de ella, pero en su mirada se adivinaba que su historia seguía viva. Los años pasaron, el éxito creció, y Napoleón se convirtió en un referente de la música romántica en México y América Latina. Sin embargo, ningún reconocimiento llenó el vacío que había dejado aquella mujer. Había logrado todo lo que soñó: fama, respeto, admiración, pero el amor que lo inspiró seguía siendo una herida que no cerraba. A veces, durante los conciertos, al ver al público emocionado cantando sus letras, pensaba, si ella estuviera aquí, y entonces comprendía que su música era la única forma de mantenerla cerca. En su voz, en sus canciones, ella seguía viva. Los años continuaron su marcha implacable y Napoleón, aunque triunfante, cargaba con una ausencia que se había convertido en parte de su identidad. Había amado con toda el alma y perdido sin culpa, pero con una tristeza que lo acompañaba como una sombra fiel. Mientras más éxito alcanzaba, más profundo se hacía el silencio que dejaba aquella historia inconclusa. Sus canciones se convirtieron en confesiones disfrazadas de poesía. El público lo admiraba por su capacidad de transmitir emociones, sin saber que detrás de cada verso había lágrimas, recuerdos y una nostalgia que no cesaba. Los críticos lo llamaban el poeta de la canción, y él aceptaba ese título con humildad, aunque en su interior sabía que no era poesía lo que escribía, sino amor transformado en melodía. En los escenarios, brillaba; en la intimidad, se consumía entre recuerdos. A veces, después de un concierto exitoso, regresaba al hotel. Dejaba la guitarra a un lado y miraba al techo durante horas, recordando aquella mano que un día sostuvo la suya. En esas noches, el aplauso del público se sentía lejano, casi vacío. Ella, por su parte, había tomado otro camino, uno más tranquilo, más seguro. Nunca volvió a buscarlo, pero tampoco lo olvidó. Guardó cartas, canciones, y pequeñas notas que él le había escrito en papeles arrugados. Cuando escuchaba su voz por la radio, sonreía con ternura y pensaba que, aunque no estaban juntos, seguían conectados a través de la música. Napoleón jamás volvió a amar de la misma manera. Hubo otras mujeres, otras relaciones, pero ninguna que alcanzara la intensidad de aquel primer amor. Cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado, él se protegía tras una barrera invisible, temeroso de volver a sufrir. Había comprendido que ciertas personas solo llegan una vez en la vida y dejan una huella que nadie más puede borrar. Los años pasaron y la carrera de Napoleón alcanzó la cima. Sus canciones cruzaron fronteras. Su voz se escuchaba en todo el mundo hispano. Sin embargo, el hombre detrás del artista seguía siendo el mismo joven que una vez tembló ante la sonrisa de una mujer desconocida. El tiempo había transformado su rostro, pero no su corazón. En entrevistas, los periodistas solían insistir en el mismo tema: ¿quién fue la musa de tus canciones? Él sonreía y respondía con ambigüedad: fue alguien que me enseñó a amar. Y eso basta. Nunca dijo su nombre. Era un pacto que había hecho consigo mismo: proteger ese recuerdo, mantenerlo puro, intacto, lejos de la curiosidad del mundo. Pero en sus composiciones, los rastros eran evidentes. Quien supiera escuchar entre líneas podía descubrir la historia de un amor perdido. Cada palabra hablaba de ella. Cada nota llevaba su esencia. La ausencia, paradójicamente, lo hizo eterno. A medida que envejecía, Napoleón comenzó a comprender que aquel amor no había sido una pérdida, sino un regalo. Le dio inspiración, profundidad, humanidad. Sin él, no habría llegado a ser el artista que conmovió a generaciones. En la tristeza encontró belleza, y en la distancia,
un motivo para cantar. A veces, durante sus conciertos, cuando el público coreaba sus letras, él cerraba los ojos y dejaba que las luces del escenario lo envolvieran. En esos segundos, la sentía cerca, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva, acompañándolo desde algún rincón invisible del alma. Cada canción era un homenaje silencioso, cada acorde, una forma de decir, todavía estás aquí, y aunque la vida siguió su curso, él nunca dejó de escribir para ella. Era su manera de conservarla, de desafiar el tiempo y la muerte con la única herramienta que tenía, la música. En los años de madurez, Napoleón entendió que el amor verdadero no siempre necesita un final feliz para ser eterno. A veces basta con haber existido, y así, con la serenidad del que ha vivido y sentido profundamente, siguió cantando, llevando en su voz la historia de un amor que, aunque distante, nunca dejó de latir. A los 77 años, José María Napoleón se sentó frente a un periodista en una entrevista íntima. El hombre que durante décadas había guardado silencio decidió, por fin, abrir su corazón. Cuando le preguntaron sobre el amor, no sonrió ni esquivó la respuesta como solía hacerlo. Simplemente bajó la mirada y permaneció en silencio unos segundos. Luego, con voz suave pero firme, dijo las palabras que nadie esperaba: ella fue el amor de mi vida. Nunca lo dudé, nunca lo olvidé. El periodista se quedó inmóvil, sorprendido. Era la primera vez que Napoleón hablaba con tanta franqueza. No reveló su nombre, pero no hacía falta. Su tono, su expresión, lo decían todo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos de juventud volvieron a su mente como una película. La noche del primer encuentro. La sonrisa, las cartas, la despedida. Todo seguía ahí, intacto, como si no hubieran pasado más de 5 décadas. Lo que vivimos fue hermoso. Aunque breve, continuó, prefiero recordarlo con gratitud antes que esconderlo como un pecado. Ese amor me hizo quien soy, me enseñó a cantar con el alma, a escribir con verdad. Sin ella, tal vez nunca habría sido el artista que fui. Sus palabras conmovieron no solo al periodista, sino a millones de personas cuando la entrevista fue publicada. Muchos dijeron que, al escucharlo, comprendieron mejor la profundidad de sus canciones. Otros lloraron, porque todos, en algún momento, habían tenido un amor imposible, un amor que dejó huellas imborrables. Napoleón no habló con tristeza, sino con serenidad. Dijo que después de tantos años comprendía que hay amores que no necesitan estar presentes para ser eternos. Ella no está conmigo desde hace mucho tiempo, confesó, pero nunca dejó de habitar mi corazón. Aquella revelación no fue un acto de debilidad, sino de valentía. Después de toda una vida dedicada a la música, Napoleón se permitió ser simplemente un hombre enamorado, un ser humano que reconoce su vulnerabilidad. Los medios repitieron sus palabras, los fans compartieron el video y sus canciones volvieron a escucharse con una emoción distinta. Cada verso parecía tener ahora un rostro, una historia, una verdad. En su vejez, Napoleón ya no buscaba fama ni aplausos, buscaba paz. Y esa paz llegó cuando aceptó que su gran historia de amor, aunque inconclusa, había sido perfecta en su imperfección. El amor que inspiró su arte seguía vivo, no en los gestos cotidianos, sino en la memoria colectiva de quienes alguna vez amaron y perdieron. En una de sus últimas reflexiones, dijo algo que se grabó en el corazón de quienes lo escucharon: hay amores que no se apagan, porque fueron encendidos con el fuego del alma. Esa frase resumía toda su vida. Al final, su confesión no fue un lamento, sino una celebración. Napoleón agradeció haber amado y haber sido amado. Agradeció el dolor que lo hizo escribir. Agradeció cada lágrima convertida en melodía. Su historia se convirtió en una lección universal, que el amor verdadero no se mide por la duración, sino por la intensidad con que se vive.
por la huella que deja en quienes somos. En los últimos minutos de la entrevista, miró a la cámara y sonrió con ternura. Tal vez todos llevamos dentro un recuerdo así, dijo, una persona, un momento, un sentimiento que nunca se desvanece. Y si alguna vez la vida me dio algo eterno, fue eso. El público quedó en silencio. Era como si, por fin, el poeta hubiera cerrado el ciclo de su vida con las palabras más sinceras que había pronunciado. Aquel día, José María Napoleón no solo habló de amor, habló de la vida, del paso del tiempo, del alma que se expresa a través de una canción. Y en esa confesión, dejó su última gran obra maestra, la verdad de un corazón que amó sin medida. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida del poeta de la canción. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre ese amor que te marcó para siempre. ¿Te atreverías a confesarlo algún día, aunque fuera tarde? No olvides suscribirte al canal y compartir este video con quienes aún creen en el poder del amor. Porque al final, sin amor, la vida no tendría sentido.